Ya, en los evangelios sinópticos, en los evangelios sinópticos y en Hechos el término denota el llamamiento o el citatorio verbal de Dios, ojo, citatorio verbal de Dios para llevar al hombre al arrepentimiento. ¿De qué manera te cita? De muchas maneras, de muchas formas, de muchos métodos, no solamente el tradicional que nosotros estamos acostumbrados. Este requerimiento lo hace Cristo o lo hacen otros en su nombre. Se llama al hombre a arrepentirse, a creer, a la salvación y al servicio. Vamos a ver estos textos. Lucas 5, 32 y otro lea, por favor, Hechos 2, 39. Por favor, los que no han leído hasta ahora, acompáñenos en esta lectura. ¿Ya? Los que ya han leído, absténganse. Los que no han Hechos, leído, por favor. Yo leo Hechos Hechos. 2, Yo leo 39. Hechos, pastor. A ver. ¿Quién va a leer Hechos, Hechos Yo, 2, Daniel. 32? ¿Quién? 2:32, ¿no? ¿Quién? 39. Daniel. Sí, Daniel. Hechos 2, ¿qué? 2:39. Y Lucas 5:32, ¿quién lo puede leer? Ya, yo lo leo. Yo, Lucas. pastor. No, quien no ha leído, quien no haya leído. Yo, pastor. Lucas. Lucas. ¿Me escucha? Ya, Lucas 5:32, por favor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que dice, pastor. Lucas 5:32, ¿no es cierto? Sí. Dice, yo no he venido a llamar aquí. Justos. A justos. A justos, sino a pecadores. O sea, Dios no ha llamado a los que se creen buenos. Eso es lo que está diciendo. Dios no ha llamado a los que se creen buenos, sino justamente Dios viene a llamar a aquellos que están actuando contra Dios. ¿Ya? Y eso también debe ser nosotros. Hay mucha gente que se cree que es bueno, que no ha pasado nada, que no. No, el llamado de Dios, pero es un llamado, ojo, es un llamado, ¿no es cierto? De una otra manera, Dios utiliza a las personas para actuar como intermediario entre Él, para que escuchen la verdad y se aparten del mal. Hechos 2:39. ¿Quién tiene Hechos Pastor, acá lo 2:39? leo. Ya, Dice, hermano. porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos los que nuestro Dios quiera salvar, a los que está llamando para la salvación. ¿Ya? Entonces, llamamiento que Dios cita es en forma sobrenatural, sí, Dios lo hace, ¿no? Lo llama, un sueño por ahí, o una persona que lee la Biblia y Dios lo toca a través de esa lectura, pero también lo hace a través del testimonio de aquellos que salen de la iglesia escuchando su culto para ir al mundo, no para vivir como estaban antes, sino para que también sean un portadores, un mensajero, un atalaya del llamado a la salvación. Ojo, llamado a la salvación y no a la redención. Los llamados, los kleitoi, de Mateo 22:14, son los recipientes de este llamado como tal. Forma un grupo más amplio que los elegidos, el kleitoi, que son aquellos que responden al llamado. A ver, Mateo 22:14. Amén, pastor. Ya. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. Muchos son los Llamados. Ajá. ¿Qué entendemos, hermanos, en ese texto? A ver. Ahí está, la música. Fondo musical todavía para que responda. Suspenso. ¿Qué entendemos en ese texto? ¿Qué entendemos? A ver, ¿cómo lo interpreta ustedes? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos son. ¿Cómo lo podemos parafrasear? La palabra de Dios es para todo el mundo. Ya. Y pocos son los que van a oír. Ya. ¿De qué otra manera podemos parafrasearlo? A ver, pensemos Muchos, un poquito. La invitación es para todos, pastor, pero son pocos aquellos que quieren aceptarlo. Ya, muchos son los que quieren, muchos son los que escuchan, pero pocos son los que aceptan. Ya. Otro que pueda parafrasear ese texto, que lo podemos entender ya más en nuestro léxico del compartir.
de que quizás habla ahí comparándolo también con la semilla, ¿no? Que cae en diferentes terrenos. La semilla se Ya, esparce en diferentes personas, pero podría traducirse a que pocos creerán, pero también hay otra corriente, el tema de la predestinación, ¿no? Que quizás ya, también lo comparan a que no todos los que oyen serán salvos, sino solamente los que el Señor ha seleccionado. Esa es una corriente, ¿no? Pero la claro. otra es que los que creen, los que se esfuerzan, ¿no? Que a veces ya uno predica y no se convierten, entonces uno a veces no sabe qué explicarse, ¿no? Ujú. Pero mira, ojo sí, gracias por eso. Ojo que también esto puede suceder de los que ahora son miembros de la iglesia, ojo, que se le considera miembros de la iglesia. A veces, hermano, y quiero que usted lo medite y piénselo bien también, cuando hablamos de la palabra, pastor, yo soy miembro de la iglesia, miembro de la iglesia, y tú meditando sobre ese punto, ¿qué es ser parte de un miembro? El miembro de su cuerpo, de usted, dígame usted, el miembro del cuerpo de usted, ¿está activo o está inactivo? Activo, ¿Qué activo. parte del cuerpo de usted está inactivo? A ver, dígame usted, ¿qué parte de su cuerpo humano, de nuestro cuerpo, está inactivo? No, todo está, Todo todo está está activo. Todo activo. está Activo. circulando, ¿No es ¿no? cierto? Ninguno, Ahora, y no se imagínense, cangrena, pues. claro, se cangrena, se pudre y hay que extirparlo. Ahora, Solo un cuerpo. imagínense cuando usted escucha, usted mismo lo ha dicho, yo soy miembro de la iglesia. Miembro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría? Que eres parte del También cuerpo de Estar Cristo, activo. pastor. Sí, claro. pero ¿qué significaría? Activo de la iglesia. Está activo, Desear está trabajar. vivo, está trabajando, está Participa en participando. la obra. Entonces, no todos, vamos Está a traducir ese texto, no todos los que se digan soy miembro del cuerpo, No. son del cuerpo. O sea, no participan en los negocios del reino. Por eso, hermanos amados, escuchen bien, se dice que el porcentaje del 100% de los que se dicen miembros de la iglesia, solamente el 20% son los trabajo. activos. Y tenemos un 80% inactivo. Es decir, que solamente el 20% de tu cuerpo vive y el 80% no participa contigo. La pregunta es, No todo lo que me digan Señor, Señor. claro, y la pregunta ¿es una iglesia entonces? ¿Se le puede llamar iglesia si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y dicen que todos los que son del cuerpo son miembros del cuerpo? ¿Miembros del cuerpo? Yo me pregunto. Entonces, es para pensarlo y decir, caramba, por eso no crecemos, porque no todos somos miembros, no todos participan del reino. No todos somos activos. Claro. Ya, Pastor, diga, escucho. el texto que usted está mencionando es importante, ¿no? Muchos escuchan la palabra de Dios, pero muchos no lo cumplen, ¿no? O no lo quieren cumplir, ¿no? Solo son oidores. Ujú. ¿No? Eso es lo que quiero Claro, darnos cuenta. por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y estas me siguen, no solamente escuchan, sino dejan su estado cómodo, las ovejas dejan su estado cómodo, porque cuando no estaba el pastor, o sea, mientras no vas a la iglesia, estás donde tú quieres, con toda tu libertad, pero cuando vas a la iglesia, porque sabes que ahí vas a recibir alimento, te vas a sentir mejor, estás escuchando la palabra del pastor, no del pastor humano, sino el que lleva la palabra de Dios. Entonces, y estos me siguen. Y estamos hablando con humildad a aquellos que son miembros de la iglesia. Ahora usted ya tiene la pelota en su cancha. Ya verá lo que va a hacer después de acá. Con lo que en la iglesia comparta, o con lo de su familia también, ¿no? Con su familia, ¿no? Aún en los tiempos de oración, hermano, usted se va a dar cuenta que justamente los tiempos de oración, escuche bien, güey, ahora también, los tiempos de oración en su iglesia como cuerpo es muy importante, porque ahí justamente se va a dar cuenta de que está activándose en todos los propósitos y las metas y los planes que se tiene para la obra del reino. La oración me aburre, la oración no hay música, no es muy atractiva, ¿no? Por eso, los domingos, la mayoría de los jóvenes o equipo de alabanza se preparan bonito para el domingo.
porque dice que es el día del Señor. Hermano, el día del Señor todos los días. Ujú. No es el domingo, Amén. Amén. no es el domingo, es todos los días. Nosotros le hemos puesto el día del Señor. Sí, es un día especial que el Señor se glorificó. Algunos tienen otra interpretación, que el día domingo no es el día del Señor, sino el día del Señor es el día sábado. Amén. Sí, lo más bíblico es eso. Mm. Se dice el día del Señor porque supuestamente Jesucristo resucitó el día lunes, ¿no? Que es domingo. Pero ni aún así estamos activos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano amado, hay muchas cosas que pensarlo todavía, ¿ya? Continuamos. Shabbat. Sin embargo, en las epístolas y en Apocalipsis, el concepto es ampliado. Conforme al desarrollo isaínico de Isaí, del profeta Isaí, que abarca la acción soberana de Dios en él, asegura una respuesta positiva a sus citaciones. Por ejemplo, el llamamiento eficaz. De la teología reformada clásica, el primer acto es en el orden salutis, orden de salvación, se confiere a los beneficios de la redención a aquellos, el beneficio de la redención es para aquellos para quienes estaban destinados. ¿Ya? Para quienes estaban destinados. Vamos a Romanos capítulo 9, rapidito, para que el tiempo no nos gane. 23, 26. A ver, una A ver, persona hola. que no haya, el que no ha leído, por Romanos favor, ¿ya? A ver, 9, están en 23 provincia. al 26. Yo leo, pastor, yo no he leído. Dice, No he leído. A ver, y vamos para a... hacer, ¿Quién Mano está José. leyendo? José Luis, Hermano José, es para los que no han leído. hoy día no he leído nada. No, ya, José Luis no Lea ha usted. leído, ¿no? No, hoy día no he leído nada. Lea Ya, usted, hermano, hermano. léalo, por favor. 9, 23 a 26. Como estaba apuntando bastante, no leía. 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ajá. Es un llamamiento eficaz para quienes estaban destinados, ¿no es cierto? Acá dice, en 9:23, con el tiempo Dios demostró su amor y poder para salvarnos. Desde un principio tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. ¿Para qué nos llamó el Señor? Por amor nos llama con la finalidad de vivir con Él, destino final, para siempre, con Él. Pero ¿qué hay que hacer o demostrar de que somos de Dios? Seguimos. No le importó a Dios que fuéramos judíos o no judíos, como dice el profeta Osea, ¿no es cierto? El pueblo que no lo llamaba su pueblo, lo hizo pueblo suyo. ¿Por qué? Porque Israel rechazó el mensaje. A un pueblo que nunca le demostró amor, ¿verdad? Dios le demostró amor. En este caso, nosotros, pueblo gentil, ¿sí? Los no judíos somos pueblos gentiles, que nunca buscamos a Dios, apartados de todo eso, pero aún con todo eso, la desobediencia, Dios tiene misericordia y nos llama para que seamos su pueblo. Si así es Dios y fue Dios con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no ser lo mismo que Dios? Es decir, tener misericordia de aquel que no lo pasamos, nuestro enemigo ahí acostado en la casa o en la familia, ¿no? O en la política, ¿no es cierto? ¿Acaso la misericordia y la gracia de Dios no es para ellos ahora? ¿Sí, no es cierto? Claro que sí. La gracia y la misericordia de Dios es también para aquellos que usted no quiere que sea salvo. Bueno, sí. Él no lo busca, pero Dios lo busca a él. Y somos nosotros los instrumentos ideales para que esa voluntad se llegue a concretar.
Las que tienen implicancias éticas demanda que caminemos como es digno del Evangelio. Efesios 4:1, a ver. ¿Quién dijo que iba a leer? Efesios 4:1. Yo leo, pastor. Ya, hermano, por favor, David. Efesios 4:1 Sí. dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ajá. ¿Cómo debemos andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportando. Como parte del pueblo de Dios, miren, como parte del pueblo de Dios, nosotros debemos vivir de acuerdo al carácter de Dios, ¿no? Dice, yo preso en el Señor, les ruego a ustedes, decía, el apóstol ya llega a ese extremo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere entender, no está entendiendo, o algo le está pasando. Yo, por favor, yo les estoy rogando. Si ustedes son cristianos, son creyentes, participan de una congregación, les ruego que vivan como es digno de quienes con ustedes son, como han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Cómo? Versículo 2, hermano David, ¿de qué manera? El versículo 2 que continúa. 3 también. Al que ha leído anteriormente, a ver. Quien leyó anteriormente, continúe en 2, 3 y 4, si es posible. ¿Ya? ¿Se fue? Ya yo, pastor. Ya. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y continúa ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera tenemos que andar? Humildad, ser amables, hay que ser pacientes, brindarse, hay que apoyarse mutuamente, Llenos de por amor. amor, unos con otros. No dice ahí si hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no? Niño con niño, niña con niña, no. Cualquiera. Si no eres de mi barrio, o no eres de mi provincia, o si eres blanco, o qué sé yo. Ahí no habla de algún tipo de distinción de raza, color, sexo o medio económico. Unos con otros nada más. Hagan todo por vivir en paz para que no pierdan la unidad de la fe en el espíritu. Cuando no se actúa conforme al versículo 2, se pierde el versículo 3. ¿Estamos? ¿Ya? Si usted quiere que el versículo 3 se cumpla en su congregación, aplique el 2, porque están unidas, porque todo efecto tiene sus consecuencias. Así que eso es parte que conviene al cuerpo de Cristo. ¿Mi hermanos? En santidad, paciencia y paz. Primera de Tesalonicenses 4:7, por favor, otra persona que lo lea. Yo lo leo, pastor. Ya. Leila. Primera Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué bueno, miren, ¿qué significa eso? A ver, Leila, ¿qué significa para usted, hermana Leila? Desde un principio fuimos llamados para ser personas santas, para ser santificados. Ya. Andar en santidad. Andar en santidad, ¿no es cierto? No nos ha llamado Dios para seguir viviendo en pecado. O sea, ¿cuál pecado, pastor? Eso que nadie te ve, pero que lo estás haciendo cuando piensas que nadie te ve, que no te ve, o te autojustificas, ¿no? Dios me entiende, Dios sabe cuál es mi debilidad, ¿no? Y seguimos con la misma sentimientos católicos, religiosos todavía. No nos ha llamado a eso. No tenemos que pelear con nosotros mismos. Ojo, la intervención del diablo aquí también es fatal. La Biblia dice, seamos sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que estar velando,
cuidándonos, mirándonos cómo viene la tentación para no caer en ella. Dice, ay, viene mi pata de barrio, no es creyente, pero yo sé que va a pedir esto. Cuidado, cuidado, ya sea en la universidad, en el trabajo, en el colegio, qué sé yo. Tenemos que cuidar nuestra santidad. Tenemos que tengamos un ejercicio moral constante. 1 Timoteo 6:12, a ver, 1 Timoteo 6:12. ¿Quién lo puede leer? ¿Otro que lo lea? Amén, pastor. Nuevamente lo leeré yo, pastor. Ya, a Que lea ver. la buena. Ya, bueno, que lo lea ahí la una. Max, ¿no? Dale. Vamos, Max. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ajá. 1 Timoteo 6:12, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice, hermano Max? ¿Qué interpretas tú? A ver, compártenos un poco. Que tenemos, pastor, que mantener nuestra fe hasta el final, pues, teniendo una buena profesión de fe, dice el Señor, delante de muchos testigos, es decir, que ser un buen ejemplo hasta el final, ¿no? Por medio de nuestra fe, muchas personas pueden convertirse también, ¿no? Porque para eso fuimos llamados, ¿no? Para ser ejemplo de las personas. Y esas personas también viendo el ejemplo, también muchas personas pueden llegar al arrepentimiento, ¿no? Exacto, ¿sí? Por el ejemplo, por el testimonio. Y dice que tenemos que ser buenos discípulos de Jesucristo. Ojo, discípulos de Jesucristo. Una vez, hace tiempo, cuando estaba enseñando en el seminario, los alumnos me decían, pastor, ¿dónde hay un buen libro de discipulado para discipular a los hermanos? Porque, ahora, quiero hacer una pregunta que siempre lo hago. ¿Cuántos han sido discipulados? ¿Ustedes han tenido un discipulador? Amén. ¿Todos han tenido un discipulador? Parece que no, ¿no? No todos. Sí, pastor. Usted ha crecido solito nomás. Ajá. ¿Verdad? La mayoría, ¿no es cierto? Que no se avergüence. Hombres y mujeres, la mayoría pero amigos hemos tenido de repente, compañeros, pero discipulador, ¿no? ¿No es cierto? Y hemos estado como huérfanos creciendo por gracia de Dios nada más, porque Dios nos ha tocado. Y a veces estamos acostumbrados a crecer solos. Teniendo un papá, crecemos solos. O teniendo un hermano mayor, crecemos solos. La iglesia necesita a hombres y mujeres que se dediquen a otros, que sean sus mentores si es posible. A eso se le llama discipuladores, para que usted sea con otros lo mismo que han hecho con usted. Pero a veces como no lo han hecho con usted, usted no lo va a hacer con otros. Y la idea de Dios, a través de Jesucristo, en la Gran Comisión, dice allí, ¿y hacer qué cosa? Discípulos. Discípulos, no dice otra cosa más que hacer discípulos. Indudablemente, en ese texto está involucrado ya la evangelización. Porque no puedo discipular a aquel que no se ha convertido a Cristo. Entonces, un evangelismo sin la obra del discipulado está vacío. Y un discipulado a una persona que no está a Cristo también está vacía. Entonces, el discipulado y el evangelismo dentro de la congregación es fundamental y vital. Si no, la iglesia no puede ser una buena iglesia. No crece bien. Y las raíces solamente van a ser puede tener muchos frutos, pero su raíz es solamente superficial, muy rápido. Como la parábola del sembrador.
Creció rápido y cuando vino la temperatura se fue para abajo. Lo mismo pasó con un ejemplo de un árbol, por ejemplo. Cuando estábamos en Pucallpa, vino un gran ventarrón, un viento fuerte, y a una solamente de todos los mangos, de todos los árboles que había, a uno de ellos, el viento se lo bajó, con raíz para pata para arriba, como se dice. Y un gran ejemplo de ver de que a veces la iglesia se encuentra así. Cuando viene un buen sacudón y la casa no está firme y las raíces son superficiales, lo tira abajo. Y si tu vida también está ahí con las raíces superficiales, ganando no solamente de ir a la iglesia por emoción, un espíritu muy católico más que cristiano, puede ocurrir lo mismo. Tenemos que ser buenos discípulos de Jesucristo. Y la respuesta a la pregunta de cómo puedo tener un buen libro para este discipulado. Lea los evangelios. Camine con Cristo y disipúlese con Él, para que usted haga lo mismo con otros. Haga, no que diga lo mismo que le estoy diciendo. ¿Ya? Ese es el mejor libro. Léalo con paciencia y cada paso délo con el Señor. Se da cuenta que ese discipulado es mucho más eficaz. Si no lo ha hecho con usted, haga usted solo con el Señor. ¿Ya? Muchas gracias por sus intervenciones. En resumen, en el Nuevo Testamento se encuentran los mismos usos y el llamado de Dios es ahora en Cristo Jesús. El llamado de Dios es en Cristo Jesús, como dice Filipenses 3:14. Es un llamado a adoptar el nombre de cristiano. Primera de Pedro, uno lee, por favor, Primera de Pedro 4:16 y otro Santiago 2:7, por favor. Lo que no han leído, por favor, quisiéramos escucharlo. Profesor, yo leo Primera de Pedro 4:16. Ya, Alexis. Dice sí la palabra. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Si padece como cristiano, ¿qué tiene que ser? No, agradecer a Dios. Hay que agradecer a Dios, no hay que estar avergonzado, ¿no es cierto? Ay, qué roche, ¿no? Que tus amigos te vean que sales de la iglesia con tu Biblia en la mano, ¿no? Ahora nadie usa Biblia, pues ya todos son celulares nomás, ¿no? Pero lleve su Biblia, es bueno, hermano. Si uno sufre como cristiano, no se avergüenza. Mejor dicho, en términos más populares, no te canses de dar testimonio por vergüenza que tus amigos en el trabajo, en el colegio, en los estudios te digan, bueno, ahí viene el aleluya, ¿no? Ahí viene el cristianito, ¿no? Viene el santito, ¿no? Sabiendo que de repente ellos conocen nuestros testimonios antes de Cristo, que éramos unos jaraneros, unos sinvergüenzas, unos tal por cual. Conocen nuestros antepasados, los amigos, pero ahora ya no lo ven. No, eso lo digo por asuntos personales también. Me he tenido que ganar el testimonio en mis amistades, porque ellos saben qué es lo que hice y cómo me he comportado. No fue nada fácil, pero ahora pues respetan de ser cristiano. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo y sufrir, ¿no? Sino hay que darle gracias al Señor que por ser como somos como nueva criatura, estamos sufriendo, pues, no sé si persecución o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué dice Santiago 2:7? ¿Alguien? Santiago 2:7, por favor. Yo leo Santiago 2:7. No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ya. Que no blasfemen, bueno, los insultan, ¿no es cierto? Que no lo hagan, ¿no? Es un llamado también a mantenerse firmes en la fe y demostrar que nuestra fe no es fácil, ¿no? Como decía algunos pastores, decía, si tú estás viviendo bien, tranquilo, todo bien, es porque no te están conociendo como tal, como nueva criatura. Todavía no estás dando testimonio, estás agradando más al mundo que al Señor. Y sí, el cristiano tiene que pasar por eso. Ahorita estamos light, pero, hermano, no nos acostumbremos a estar viviendo así tan light, ¿no? Sino tenemos que demostrar al mundo que esta generación de cristianos de su tiempo saben caminar de la mano de Cristo y dar testimonio de su fe.
¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Por eso mismo, pertenencia. Sé el hijo de tu padre, como dice, ¿no? Pórtate como hijo de tu padre. Ahí está. ¿Ya? ¿Sí? No es ofensivo, pero espero que lo pueda entender de buena manera. Compórtate como el hijo del padre que eres. ¿Sí? Porque a un pastor decía, tal es el hombre, tal es el Dios en quien cree. ¿No? Ahí, si quieres escribirlo, escríbalo. Tal es el hombre, tal es el Dios en quien cree. Así eres tú, así te comportas, así hablas, así eres, así es tu Dios en quien tú dices creer. Pues es muy delicado y mucha responsabilidad. La pregunta, ¿qué es llamado? Es el destino que Dios tiene para nuestras vidas, llamado hacia. A veces en el mundo del AMPA, de la maldad, te llaman a robar, te llaman a fumar, te llaman a hacer tal o cual cosa. Y tú y nosotros o las personas se hacen, se forman, se dejan moldear por aquello que es llamado. Algunos se llaman para ser futbolistas y viven su vida en futbolistas. A ser policía y viven la forma de ser policías o cualquier oficio también. Y ese va a ser tu destino. Por eso, ese es el llamado, es el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Ya lo estamos leyendo. A vivir en santidad, a vivir en unidad, perdonándonos, soportándonos, lleno del Espíritu, luchando contra el diablo, dar testimonio de Jesucristo, discipular, ser discipulado. Todo eso hacemos llamados. O sea, el cristiano no puede estar ocioso sin hacer nada. En Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Dios nos aparta siempre para algo. Si usted está recibiendo el curso, o se ha inscrito, o lo han inscrito, o usted ha pedido estudiar en el seminario, no para un beneficio de un grado, o decir que yo voy a ser pastor, o presbítero, o profeta, evangelista. Bueno, el llamado de Dios no tiene nada que ver con los dones. Los dones ya lo tienes. Solo hay que desarrollarlo y hay que alimentarlo en conocimiento. Y lo demás, la máquina se va a echar a andar conforme voy aprendiendo. Agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No es de ahorita, ¿ya? Es Dios ya lo tenía. Si Dios lo tenía, Dios te va a sostener. El que viene también del término griego kaleo, se usa para provocar o invitar. Y otro sinónimo de ello son potenciar la pasión y voluntad de Dios. Es el llamado. Por tanto, podemos afirmar que el llamado es la invitación que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad en nuestras vidas, desarrollando el potencial que hay en nosotros. Repito, mire bien, leamos bien, comprendamos bien. La invitación de Dios. Miren, ¿quién te invita a ti? ¿Quién nos invita a nosotros? Dios. ¿Quién es Dios para ti? Depende el concepto que usted y yo tengamos de Dios para valorar a quien me está llamando. Si tengo un concepto de Dios muy religioso, muy católico, muy superficial, así va a ser mi vida. Superficial, no profunda. Por eso, para amar a Dios, sobre todas las cosas, necesitamos conocerlo bien, con todo lo que significa Dios en su naturaleza divina, en su forma en que Él actúe en medio de nosotros. Dedícate a conocer a Dios, hermano. Dediquémonos a conocerlo a Él, a Él, a Él, a Él. No nos interesa la persona, interésate en tu Dios, en quien te llamó, te invita, pero para que vivamos según su voluntad. ¿Por qué a veces la voluntad de Dios es pesada? ¿Por qué a veces cuando vamos a la iglesia la voluntad de Dios es fastidiosa? O nos molesta, porque el pastor habló así y me incomodó, muy rudo, ya, lo que tú quieras. ¿Por qué molesta eso?
porque yo no me he dedicado a conocer a mi Padre. Y si lo he conocido así nomás, ¿no? Y a veces tenemos la imagen del Padre, de ese Padre humano, que me trató así, tal por cual, tal. Bueno, pensamos que Dios también es el mismo. No, hermano, Dios no es el mismo que el Padre, el cual de repente nos hirió, nos fastidió, no nos dio buen ejemplo, no nos dio amor, no nos dio atención, no nos dio, y tenemos una imagen del Padre terrenal muy caótica. Y si tenemos una imagen del Padre terrenal muy buena, pues la de Dios es mucho mejor. No nos quedemos con esa imagen terrenal. Busquemos la imagen de Dios para que su invitación sea de mayor valor, usted pueda mantener una vida en su voluntad mucho más rica, mucho más bendecida. Y va a haber la gran diferencia, hermanito. Va a haber la gran diferencia. No lo hablo porque tengo que estar aquí, no. Hay experiencias muchas. Cómo se mueve la mano de Dios. En lo insignificante. Cuando Dios te engríe cuando tú oras, hermano. Te engríe en lo más insignificante. Dice, no creo, pastor, una casualidad. No es casualidad. ¿Por qué? Porque Dios permite eso para desarrollar, como dice ahí, potencial en nosotros. Un ejemplo. Estando en Posuso, teníamos un retiro, justamente en junio, con los hermanos y algunas personas que habíamos invitado. Miren, ¿eh? Y nos fuimos al río, en Posuso, ahí donde está los austroalemanes. Y resulta que fuimos al río, no había sol, estaban los jóvenes, las hermanas, los niños, decíamos, no hay sol. Y yo le decía, vamos a orar, vengan juntos, para que Dios nos dé el sol. Amén. Y oramos, hermano. Y puntualmente yo me acuerdo, y mi esposa escuchó también, de algunos hermanos, pues Señor, tus hijos están aquí. No hay sol en esta parte. Toda la región sin sol. Aparta las nubes hasta que nos vayamos, Señor. Cuando nos estemos yendo, ya tú haz lo que quieras. Y en el nombre de Jesús, amén. Se acabó. Terminamos, no pasó ni 5 minutos, hermano. Las nubes se apartaron y pudimos disfrutar un lindo día de sol. Amén, amén. 4 de la tarde, decía, vámonos ya, porque estábamos temprano en la mañana. La nube volvió a su lugar y comenzó una gran lluvia, que teníamos que correr, porque teníamos que utilizar motocar, y no había motocar, y había un caos. No habíamos llevado plástico, nada, ¿no? Pero salimos mojados. Y a veces digo, tengo que tener cuidado cuando oro, ¿no? Porque caramba, y fue muy literal, haz lo que quieras. Dije, no, lo hubiera dicho así. Porque eso es lo que quiso Dios, y comenzó a caer la lluvia torrencialmente hasta que llegamos. Y desde la iglesia hasta ese lugar era casi 1 kilómetro. Y con niños y todo nos demoramos 30 a 40 minutos caminando. Caminando, hermano. Algunos tomaron su moto, pero el terreno era pues de puro barro. Pues, no había una pista asfaltada como está ahora, ¿no? Difícil. ¿Se dan cuenta? Cuando conoces a tu Dios, aún cosas insignificantes que tú oras, te engríe. Te engríe. ¿Con qué razón? Desarrollar el potencial de Dios que está en ti. ¿Se entendió, hermanos? Espero que sí. Que esto le ayude a ustedes a su ministerio. Continuamos. Tipo de llamado. Llamado general es aquel que debe llevar todo cristiano. Es la voluntad general de Dios para todo el pueblo, para llevar a cabo sus planes y propósitos, tales como evangelizar, interceder, servir, etc. Todos los creyentes estamos llamados a hacer todas estas cosas, pero no necesariamente son nuestro llamado personal, sino es un llamado general, ¿ya? Eso de que, ay, yo no siento servir, pastor, hermano, ay, pastor, yo no siento evangelizar. No. Esto es un llamado general para todos, ¿ya? Así que dicen, ay, cuando Dios pone el querer como el hacer, por favor, ¿ya? Es un llamado general, que tenemos que desarrollar todos. El llamado general en el Señor es hacer cualquier cosa dentro como fuera de la iglesia. Tenemos el llamado especial,
que es la voluntad especial de Dios para un creyente, en la cual se le da una unción especial para que tenga una autoridad, y en esa unción de autoridad usted tenga las habilidades especiales para cumplirlas, ¿ya? Cuando hemos fracasado en cumplir el llamado general de Dios, no se nos puede dar el llamado especial. Si usted no sabe cantar en el baño, Dios no lo pondrá en el altar, por decir así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, también uno tiene experiencias como estas, en mucha parte de mi ministerio. Pastores también han experimentado esto. Cada creyente debe empezar haciendo y cumpliendo la voluntad y el llamamiento general, y cuando es fiel en esto, entonces Dios le va a mostrar su llamado especial, ¿no? Si nunca has participado en nada en la iglesia, no has hecho nada en la iglesia, no has dado testimonio en nada en la iglesia, nada de nada, solamente un espectador, y tú luego dices, ay, Señor, quiero que tú me llames a la alabanza, a ser pastor, a hacer esto, o qué sé yo. Yo estoy diciendo un ratito, un ratito. Yo hace tiempo te he estado llamando con todo para que hagas tal o cual cosa. Entonces, mi consejo es, hermano, participe en todo lo que la iglesia tenga, en los ministerios. Aunque no tengas de repente supuestamente el don de eso, en el camino, Dios te va a mostrar el don que tienes. ¿Ya? Te digo por experiencia. ¿Ya? Yo tuve que experimentar en mis tiempos muchos ministerios, lo cual Dios me bendijo, y he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo en iglesias grandes, grandes, en realidad grandes. Bueno, ahora ya hay iglesias grandes, pero en mi tiempo era la más grande de Sudamérica, ¿ya? La iglesia donde yo estaba, la más grande de Sudamérica, la más avivada en toda Sudamérica, la que estaba el ojo del mundo en la iglesia, por como Dios había movido, y hemos llegado a compartir muchas áreas de la iglesia, muchas áreas, con jóvenes, niños, mujeres analfabetas, ancianos, evangelismo, discipulado, consejería y la administración, o sea, muchos lugares. Yo participé porque quería experimentarlo y saber de dónde debo ubicarme bien. Y ahí Dios donde te va a llamar, para que tengas un llamado especial, ¿ya? El llamado específico ahora es el llamamiento de Dios que Dios nos hace para servir en una área específica. Esto va más allá de los dos primeros llamados, porque no solo debemos cumplir, debemos haber cumplido con el llamamiento general, sino con el llamamiento especial para que luego se nos dé el llamamiento específico. Y usted va a encontrar el llamamiento específico justamente cuando usted se dé cuenta cuál es su don y en dónde debe ubicarse. Porque en la iglesia hay dones para servicio solamente, hay dones para las misiones y hay dones para la educación o edificación de la iglesia. ¿Ya? Aprendamos eso. No, en otros seminarios nos van a decir, no sé si otros profesores lo van a decir, pero se lo digo de antemano. Hay en la iglesia dones que sirven para cierta área de servicio, área ministerial y área de edificación, como también hay área de milagros, ¿ya? ¿En cuál área usted se puede ubicar? A ver, y eso necesita ampliar un poco su conocimiento y de repente tener con el tiempo que aprender algún curso de lo que es dones y realizar así su perfil de llamado hacia donde quiera apuntar. De todo eso es capacitación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está entendible? ¿Ya están con sueños? Ya vamos a terminar, no se preocupen, falta 20 minutitos o antes. Aquí creo que nos detenemos ya. ¿Qué es la regeneración? Porque ahora este es otro tema. La regeneración, la palingenesia. ¿Qué es la regeneración? Pero en el llamado, hermanos, ustedes han de avanzar al segundo punto. Vuelvo a repetir, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿Algo que se entendió o no entendieron?
algo en dudas, algo que pueda explicarles. Todo está claro como la noche. Cada vez se va aclarando más nuestra situación, pastor. Sí, pastor, está bien, fue entendido, pastor, el llamado. La pregunta que yo no he entendido es la pregunta que usted hizo. Tipo de llamado. ¿Cuál fue la pregunta que hice, hermano? ¿Cómo podemos salvar la Diga gracia usted, de Dios? Algo para así. recordar. O el sentido de la pregunta quizás no le entendí. ¿Cómo podemos aportar ¿Con qué? para mejorar la gracia de Dios? Algo así. La gracia especial, ahora, hablando del tema anterior de la gracia común, gracia especial. Sí, algo así. Usted hizo una pregunta, ¿cómo podemos aportar para...? Ya, para lo que es la creación, conservación de la creación. Sí, esa no le entendí esa pregunta. Ya, entonces nosotros estamos llamados, hermano, por la gracia de Dios, a ser, como le digo, portadores de la conservación de la creación por medio de su gracia. ¿Cómo podemos contribuir en ella? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que primeramente tenemos que ser sal y luz, ¿no es cierto? En nuestro diario vivir, sal y luz. Y la sal es el que alumbra, dando buen testimonio, y la luz es el que conservan las acciones buenas, morales para el mundo. ¿Cómo contribuimos? Por ejemplo, que en tu casa o en cualquier lugar tú escuchas una maldición, ay, maldito mi padre, maldito. Bueno, interrumpir eso y decirle, eso no se dice, eso no se hace. Mostrar que la mejor manera no es la pelea y el golpe, sino es el acuerdo, ser agente de paz. Y en la creación misma, por ejemplo, sería muy abusivo que tu casa tenga pues 3 o 4 perros y que no tengan que comer, ¿no? ¿Para qué hacerlo sufrir? ¿No? Adoptas tanto y no tienes ni para comer tú y no tienes para comer al perro. O sea, ¿cómo vas a conservar bien la generación si estás matando a los perros así, de esa manera? De hambre. De hambre. O en tu barrio todo está seco, no hay ninguna plantita. Ay, que la municipalidad lo haga, hazlo tú. Ponlo ahí una plantita, consérvalo, abónalo. Riégalo, ¿no? Igual en la playa, no tienes tu basura, pues ahí en la arena. Tires la basura. Lleva tu bolsa. ¿No? Lleva tu bolsito, en el campo, igual manera, no lo tires arriba para que el río se lo lleve, así como tú has tirado una bolsita, miles han tirado bolsitas y contribuís a la contaminación de los miles que hay. ¿Se dan cuenta? La conservación de la creación también es a través de la salud de los miembros de la iglesia. No te debes comer chatarra a tus hijos, ni pongas en tu mesa chatarra, que saben que eso va a enfermar a la familia, no están conservando la salud, estás aumentando el cementerio de gente que se está muriendo. Descontamina tu cuerpo, no comas lo indebido, conserva bien tu cuerpo comiendo natural. O sea, hay maneras de que en esta gracia especial nosotros contribuyamos con bien a que se genere esto, ¿no? O invítale algo bueno a tu amigo, a tu amiga, a tu enamorado o enamorada, ¿no? Te invito un kilo de cebo, ¿no? De grasa. Pues cómete mejor un jugo de fruta que una ensalada de frutas, ¿no? Algo más nutriente, ¿no? Cuidar a mi propio templo. Hay que cuidar al templo que es el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas maneras de contribuir en esta regeneración. ¿Ok, hermano? ¿Se entendió? Pastor, el tema de que usted está diciendo es cierto, porque últimamente ahora esto, digamos, en el mundo están sacando muchas comidas de chatarra, ¿no? Y eso nos está generando nuestro cuerpo de comer, de maltratar nuestro propio organismo. Maltratar y matar, hermano. Dios ha creado en el mundo, ¿cierto? Digamos, frutas y, bueno, hierbas, digamos, ¿no? En lugar de gaseosa, tomarse una agüita de hierba, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, claro que sí. Salud. Sí, entonces nosotros, como dijo un vendedor de asuntos naturales, la enfermedad entra por tu boca. Así que nadie te ha enfermado, sino solamente tú mismo has metido tu enfermedad por tu boca. ¿No? Entonces, cosas como esas. Entonces, así contribuimos también a la conservación de la creación, con nuestro propio cuerpo de los demás, el asunto del medio ambiente, la capa de ozono, esas cosas. Bien, hermanos, no distraigamos. Hasta aquí se entendió, ¿no es cierto, hermanos? ¿Hago ninguna otra pregunta más?
¿No? ¿Están cansados? ¿Están No, agotados? no. ¿Quieren hacer descansar las pestañas? Seguimos, pastor, ahí hasta amanecer, pastor, hasta el Congreso. Qué buen ánimo, hermano. Gracias por eso. La regeneración. Palingenesia. Es que pasó, está muy interesante. La palingenesia. ¿Qué es la regeneración de acuerdo a la Biblia? Otra palabra de regeneración es segundo nacimiento, relacionada con la frase bíblica nacer de nuevo. Nuestro segundo nacimiento se distingue de nuestro primer nacimiento cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa, ese primer nacimiento. El segundo nacimiento, o el nuevo nacimiento, es uno que es celestial, divino, sobrenatural. Escuchen bien, el nuevo nacimiento no es natural. No le atribuyamos a que tú has hecho algo por eso, para eso. Solamente tu fe y la aceptación al mensaje. Es celestial, del cielo. Es espiritual, porque Dios es espíritu. Y es santo porque está apartado de todo tipo de contaminación, separada para Dios y apartada del mundo, que resulta de la vivificación espiritual de nuestro ser, una nueva vida en el ser interior. El hombre en su estado natural, es decir, de muerte, de delito, de pecado, hasta que sea nuevamente vivificado, es decir, regenerado por Cristo. Esto sucede cuando él pone su fe en Cristo Jesús. Es la regeneración. Por eso muchos dicen, pastor, habla pues con mi familia o con mi hermano que está mal o con la parejita que tal. Yo lo primero que pregunto es, ¿y son cristianos? No, que no tienen a Cristo, pero le he dicho que usted puede ayudarlos. Perfecto. Lo primero que yo tengo que hacer es que se convierta, porque si no, no va a pasar nada, porque la naturaleza muerta del delito de pecado todavía está ahí vivito y coleando. Mientras no nace de nuevo, no va a entender las cosas espirituales. Y lo primero que yo hacía era, ¿qué cosa? Evangelizar. Si no creen, y se lo decía así como se le digo a usted, si no tienes a Cristo, tu problema va a seguir, por más que vengan 30,000 pastores y profetas y lo que tú quieras, y te muestran milagros y prodigios, pero no tengas tu vida a Cristo, tu problema va a continuar y se va a empeorar, porque estás rechazando la gracia del Señor. Así que ya saben, hermanos, que queremos dejar a impíos, a no creyentes. Esa es la primera condición. Entrega tu vida a Cristo. La regeneración es un cambio radical. Ojo con lo que yo había hecho la pregunta anteriormente. O acuérdense, y esta va a ser la respuesta para ustedes, ¿ya? La regeneración es un cambio radical, tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo entrando en un mundo terrenal. ¿Ya? Es decir, el primer nacimiento terrenal. Nuestro nacimiento espiritual resulta de una nueva persona que entra en el reino celestial. ¿Por qué? En lo que hemos leído anteriormente, que el nuevo nacimiento es celestial, espiritual, santo, que resulta en la vivificación espiritual del nuevo ser. Entonces, aquí ve la respuesta a lo que yo le había preguntado anteriormente, con respecto al cambio. Si es radical, pausado, o por tramos, por espacios. Después de la regeneración, comenzamos a ver, a oír y a buscar las cosas celestiales. Empezamos a vivir una vida de fe y de santidad. Fe y santidad. La regeneración te llama a vivir una vida de fe, pero acompañado de la santidad. No hay fe santa. No hay fe si no es santa. ¿Ya? ¿Entienden eso? Entendamos. No puedes ser santo si no tienes fe. No puedes tener una fe sana si no vives en santidad. Anoten eso. ¿Ya? La fe y la santidad deben estar unidas como gemelos, como siameses. Yo tengo fe y no dice santidad, ¿qué fe tiene? ¿Ah? A ver, no nos burlemos, pues. ¿Ya? La vida de fe es una vida de santidad. Van juntas. Ah, soy santo, pero no creo mucho en Dios. Total.
La pregunta es total, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me dice que eres santo, pero no tienes fe. No es congruente. No tiene nada que ver. Por eso muchas veces, así en forma fastidiada, digo, una vez pregunté en un culto, a ver, ¿cuántos cristianos ateos hay? ¿No? La gente como fastidiada, me miraban, algunos se sonreían, otros se quedaban así, ¿qué? ¿Qué tal donde el pastor tan loco? Sí, hermano, hay fe, hay cristianos ateos. No necesito ser ateo para, para decir que no soy cristiano. Sí, no hay cristianos que son ateos. Espero que me entiendan lo que le estoy diciendo. La fe y la santidad van de la mano, entonces, pastor. Van de la mano. ¿Ya? No lleguemos al extremo de ser cristianos ateos, porque hay mucho, solamente que no se le han dicho, no se le han mostrado. Seguimos, ahora Cristo está formado en el corazón, ahora somos partícipes de la naturaleza divina. Miren ahora, somos participantes de la naturaleza, ¿qué? ¿Qué naturaleza? Divina. Divina. ¿Y la divina de quién viene? Viene de Dios. ¿Y es natural o sobrenatural? Sobrenatural. Ah, miren ustedes. Mírese usted mismo. Usted está hablando, pero háblese usted mismo dígale a su carne, oh, yo soy sobrenatural y estoy viviendo con estas cosas todavía arraigadas en mi corazón de pecado que no me he apartado de ellos. No es que Dios no me ha perdonado, sino que tú no te has apartado. Tú lo has confesado, pero no te has liberado. Lo tienes todavía ahí guardadito, calentadito. ¿Ya? Habiendo sido hecho nueva criatura, somos participantes ahora de la naturaleza divina. ¿Cuándo soy eso? Desde el día que tú entiendes tu vida a Cristo y hay ese cambio de regeneración. Eso va a ser aquí un año todavía. No, señores, ahora. 3 días, no ahora. Lo que te falta por cambiar, eso significa santificación. No es regeneración. A veces confundimos la santificación con la regeneración. Cambio paulatino, no señor, es inmediato. Poco a poco, no señor, es inmediato. Lo otro significa santificación, no regeneración. Dios y no el hombre es el origen de esta transformación. ¿Ya? Efesios 2, 1 y versículo 8. A ver, por favor. Ya estamos, en esta parte nomás nos quedamos. ¿Leo? A ver, ¿quién va a leer? ¿Yo, César, o otro? Ya César. A ver, denos un paso a alguien, por favor, que pueda leer otra parte de César. A ver. Gracias, César, por tu voluntad. Queremos escuchar a otros. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? William. Ah, ya, William, perfecto. Venga, venga. Efesios 2, 1 y luego el 8. Ya, un momento. Efesios 2. 1 y 8. Dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias, hermanos. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. Muertos. Es decir, espiritualmente. Estamos arruinados, arrugados, inservibles. ¿Ya? Nada que yo se digo, bueno, no, inservible 100%. Como Castillo. Antes éramos inservibles porque hacíamos el mal, viviendo en pecado. Pero el versículo 8 dice, somos salvos, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Por gracia. Por gracias. ¿Y cómo hemos sido salvos por gracia? Por gracia y por medio. ¿Qué hemos hecho nosotros para ser salvos por gracia?
Porque algo hemos tenido que hacer nosotros para ser salvos. ¿Qué hemos hecho? No nos es hemos gratis. hecho algo. Hemos entregado nuestra vida a Cristo. La obra de la salvación es de Cristo, pero ¿qué hiciste tú para ser salvo? No. No, sí hemos tenido que hacer algo. Creer. ¿Ah? Repetirnos. Claro, aceptar. Hemos entregado nuestra vida a Cristo. Estar a Cristo. Claro que sí, es nuestro acto. Como No nuestro para Señor y salvarnos. Salvador. ¿Ya? Pues dice, por fe soy salvo, ¿no? Esto es un don de Dios. Por gracia soy salvo por medio Claro, de la fe. Y esto no por es medio de la vosotros, fe. sino es don de Dios. Claro, ustedes han sido salvos por aceptar el amor de Dios. Ninguno de nosotros lo ganó, sino que Dios nos ha regalado la salvación. Pero lo hemos aceptado. Por eso ya decía, nosotros hemos tenido que hacer algo. Sí, aceptarlo. Pero si aceptamos la salvación, detrás de esa aceptación de la salvación hay algo más que nos pone en responsabilidad ante Dios y los hombres. ¿Cuál es? Seguir sus planes. El gran amor y su don gratuito, su abundancia, gracia y misericordia son la causa del nuevo nacimiento. El gran poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos se ve en la regeneración y en la conversión de los pecadores. Última lectura, Efesios capítulo 1. ¿Lo leo? 19 y 20. ¿Lo leo o otro que falta? A otro, ¿quién falta? ¿De quién falta para que se vaya a descansar un poco? Con broche de oro, pastor. Hermano ¿Ah? Max, hermano. A ver, Max, ¿dónde estás, Max? Que no te veo. Iván, no le escuchó a Iván. Presente, maestro. ¿Quién Aún fue? seguimos aquí. ¿Quién? ¿Daniel? Maxito, Max. Max, ya, Max Castro. A ver, diga usted, lea. Último texto. Ya. Hechos, Efesios 1, 19 y 20. Pero ya he leído ya igual, Timoteo, ya, ahorita leo otro. Efesios 1, 19 y 20. Leo yo, pastor, me llamaron. ¿Quién está hablando? 19 y 20. Ahí va. Yo, Iván, pastor. ¿Y a cuál? Iván, ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Amén. ¿Qué entendemos con este texto? Que el Señor de todo. ¿Qué nos dice este texto? A ver. ¿Quién lo puede parafrasear? El gran amor de Dios, pastor. Y su don gratuito. Y su abundante gracia. Efesios 1, 19, ¿no? ¿Quién lo puede tener? A ver. Iván, a ver qué entiende si Iván. Participamos, Iván. Es poderoso el versículo 19. Dice, en el versículo 19 podemos entender que el poder de Dios. Ese poder que le dio a Jesucristo, que lo hizo resucitar, ahora nos lo da a nosotros. El poder de Dios no tiene límites, pastor. No tiene límites. ¿Y qué más? ¿Qué hace ese poder de Dios que no tiene límite? ¿Dónde está ese poder de Dios que no tiene límite? ¿Dónde se encuentra el poder de Dios que no tiene límite? Dice su Padre grande de su poder para con nosotros. ¿Dónde se encuentra entonces el gran poder de Dios que no en tiene los que creemos, en nosotros en los que creemos. Espíritu Santo. En la operación del Ya. poder. A ver, ¿quién lo dice mejor? Arregla, está bien ahí todo, pero ¿quién lo puede arreglar? ¿Quién lo puede parafrasear un poco? A ver.
en forma personal. El poder de Dios. Personalízalo ese texto, lo que vamos a hablar, con lo que acabamos de comentar, que está bien, pero personalízalo. Es el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, pero en Cristo. Ya, está bien, pero quiero que lo personalice. El versículo Pastor, 16. puede ser así. A ver. El poder que Dios nos ayude en todo, que no tiene límites, el poder que resucitó a Cristo y el cual le dio un lugar a la derecha del trono Ya. de Dios, ¿no? Le dio un lugar en el cielo. Bueno, está bien, pero yo quiero que ese texto, como lo acaba de decir, personalízalo. O alguien lo va a personalizar. Habla lo suyo, le estoy diciendo. No, no es singularizarlo, sino personalizarlo. Más bonito, acuérdense lo que le digo. A ver, Yo soy vencedor. el texto mismo personalícelo. Se van a enriquecer, hermanos. A ver, de todo lo que hemos dicho está bien, pero me gustaría que hagas. Por medio de Jesucristo, la sangre de Cristo, tenemos ese poder. Sí, no, como le digo, no hablemos en plural, sino en singular. ¿Entienden? ¿Me están entendiendo? O sea, como diciendo, en lugar de la grandeza, su poder, o sea, Dios nos dio, o sea, viendo el poder de Dios, Jesús, el Todopoderoso, el Padre, a través del Padre, digamos, que creemos en el Hijo de Jesús, estando dando la fuerza, Él operó, o sea, en el... Sí, no, pero bueno, cuando le digo... Es el poder Al ser llamados, pastor. El poder del Espíritu Santo que mora en mí por la creencia que yo tengo en el Evangelio, me va a ayudar para poder realizar para poder llevar a cabo todo lo que él ha esperado en su llamamiento. Ya está personalizado ahí. Ajá, a través de su poder, con su poder nos ha llamado. Y a No, través de ese poder que él tiene, también nos transmite ese poder como hijos de él. Por eso le digo, todos los pensamientos que se estaban dando está bien, pero hago lo suyo. Mejor dicho, personalizo, por ejemplo, yo para terminar, ¿no? Que el gran poder ilimitado de Dios, ¿ya? Actúa en mi vida. Porque me llamó para yo experimentar su poder y fuerza dentro de mi diario vivir. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Por eso le digo, personalícele, no singularícelo. ¿Ya? No, no pluralicen, sino singularícenlo. Haz lo tuyo, personalízalo. O sea, si le decimos nosotros, estamos metidos entre todos. No, no estoy para todos. El texto es para ti. Pues, el poder ilimitado de Dios está en mi vida. No. ¿Para qué? Pastor, entonces sería un tema... Con ese poder que me llamó. A través de su grandeza, yo, a través de su grandeza, digamos, en mi persona, o sea, yo creí en Dios, he visto la gloria de Dios, su fuerza del Señor, que murió a través de la crucificación, que resucitó, y tuve que digamos, entregarme a mi Señor en el nombre de Jesús, ¿no? Algo así. Claro, pero de acuerdo a lo que dice el texto, hay que tomar sus partes, ¿no? Para no añadir más de lo que ya está escrito, ¿no? Por eso, para que nos facilite un poco eso, tenemos que ir unos versículos antes y ver qué es la obra del Espíritu Santo. La sabiduría y ver, ¿no? Y la sabiduría y la revelación del Espíritu. Amén. Bien, hermanos, yo sé que hay muchas cosas. Para poder entender el plan de Dios en mi vida. Claro, pues hermanos, cuando leamos la Biblia, para nosotros mismos, entonces, para enseñar, sí, usemos el plural, ¿sí? Pero para enriquecer la vida nuestra, busques un diccionario, qué sé yo, la palabra que no entiende,
y personalícelo, hablo en singular. Por eso le decía, ¿no? El gran poder que Dios me ha dado a mí es ilimitado. ¿Se dan cuenta o no? Y yo me estoy enriqueciendo, yo me lo digo a mí mismo, yo me estoy convenciendo, yo estoy matando a mi carne. El poder y la grandeza de Dios. ¿No? Entonces, cuando usted lo personaliza, usted se enriquece más. He creído. Tanto en la Ojalá que, bueno, sigan ejercitando eso, hermanos, porque va a ser muy interesante que más adelante vayamos enriqueciéndonos también todos en esta tarea de buscar que la palabra sea para mí, egoístamente hablando, para mí, no para mí, Señor. A mí me hablas, no sé si a los demás, pero yo soy el receptor, ¿sí? Para Pastor. luego ser el transmisor de esto. ¿Ya, hermanos? Pastor. Listo. Diga. Pastor, Ya, diga. usted estaba mencionando que la regeneración es un cambio radical. Ajá. Pero ¿eso se aplica a todos? ¿O es, A todos. No hay diferencia. Todo el que ha pasado por la cruz, todos. No hay excepción. Lo demás, lo que no se ve, es ya parte de nuestra santificación diaria. El proceso tiene que ver con la santidad. Es el proceso de la santificación. Entonces mal hemos estado diciendo, pastor. Sí, Pastor, por eso pero... le di la respuesta para que en el camino vayamos. Para algunos no es en forma gradual. No, es para Pablito, todos. No, la transformación sí es todos los días, ¿no? Pero el otro es no confunde. Claro. Poco a poco, hermano, vamos a ir aplicando esto y verdaderamente me gustaría que, bueno, ahorita estoy agradecido a Dios por la sencillez de ustedes y el deseo de aprender. El deseo de aprender es para mí muy, muy importante, ¿no? Porque el deseo de aprender habla de la humildad y no resistirse a las enseñanzas del Señor. Y eso es muy provechoso para usted. Y eso enriquece el seminario, y eso enriquece tus vidas, enriquece tu familia, enriquece tu relación con Dios, se va a valorar más, tú vas a ser bendecido y también la iglesia va a ser bendecida cuando usted es bendecido, cuando recibes la palabra del Señor. Amén, hermanos. Corroborando siempre con las... Ya, hermano, muchas gracias. Por eso quería que el curso sea un poco más... duras, pastor, ¿no? Como decían de Pablo. Necesitamos más refuerzo, pastor. Sí, hay que orar y lean esos textos, pero háganlo también en forma muy personalizada. Hágalo suyo. Si usted lo hace para otros, si yo no entiendo a otras personas en sus problemas, ¿cuánto más voy a entender a Dios? Pero si usted quiere entender a Dios, haga lo suyo, nada más. Cuando Dios te pone el pasto, no es para que tú invites el pasto a otros. Dios te pone el pasto para que tú lo comas. ¿Me entiendes? Cuando Dios te invita a comer de su pasto, de su alimento y beber su agua, es para ti. No te hagas el héroe, la heroína, la buena gente. No, es para ti, porque Dios lo prepara para ti. Porque sabe que usted necesita alimentarse bien. ¿Sí? Para que el diablo no te coja debilitado e inservible. Porque el diablo va a ser el primero que te va a ver cabez. Y van a ver. Oren, hermanos, ustedes por ustedes mismos, porque es importante que usted ore por usted mismo, porque el diablo te va a sacar de casillas y la siguiente semana me va a contar, algunos si pueden, lo que el diablo te está empezando a hacer. Porque a él no le conviene este tipo de clases. ¿Ya? Porque esto tiene que ver con tu ahora qué hago. Esta clase tiene que ver con el ahora yo qué hago. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cómo cambias de rumbo? Que ves, estaba bien haciendo así. No estaba viendo. Estaba bien algunas cosas. No estaba bien algunas cosas. Hay que corregir muchas cosas. Y el poder de Dios se va a manifestar más ricamente todavía. ¿Ya? Y esperamos que al final de clase usted salga muy enriquecido. ¿Ah? Si es posible, como Moisés bajando del monte, ¿no? Ante la presencia del Señor. Resplandeciente, ¿no? La zarza ardiente, ¿no? Ajá. La zarza que no se consume. Exacto, hermano.
Bien, hermano, hasta aquí estamos dejando el curso. Estamos en la cuarta clase. Pastor, gracias. Vayan avanzando su tarea, por favor. Vayan avanzando sus intervenciones. Y así como damos ventaja, también hay que ajustar la correa. Y sí, voy a ajustar la correa. Pastor, o sea que entonces hoy esta explicación sacamos un resumen. Sí, esta explicación, bueno, los textos... La tarea de la lectura. La lectura. La Esa lectura es la lectura. Esa es la que va a ser resumen. ¿Ya? La lectura. Esta clase, el texto que le he dejado ahí está para solamente señalar dónde se está aplicando Agregar. la gracia común y la gracia especial. La gracia común, gracia especial. ¿Ya? Y vayan ya haciendo su bosquejo para su predicación o enseñanza, vayan ensayando, bonito, búsquese un público por ahí, o grábese en el templo si va a predicar, o en su familia, no sé. Usted vea la mejor manera, ¿no? Un público no que le aplauda, sino que le escuche y usted pueda predicar, ¿no? A veces nos toca predicar a 2 o 3 personas, pero no interesa, hermano. La cantidad no hace al predicador, ¿ya? Sino su llamado. Listo, hermano, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana.